yo no la conozco bien, esta es una nueva aplicación que ha puesto el ingeniero Mancha para ponerlo que esté a más, pero a ver qué es lo que dice acá. Claro, ahí debería aparecer una lista que diga el día, la fecha, bueno, todo. No está apareciendo. Ahí en la parte gris esa, ahí debería estar, ahí donde está tocando usted. No Ahí hay, de, hasta donde yo entiendo, no tiene clave esto, por lo menos cuando se estuvo Lo que pasa es que ese 5 lo Pero 4. tampoco está aplicado, ¿no? ¿Cómo? Tendría que aparecerse como las otras materias una pestaña que diga enviar asistencia. Enviar asistencia, y no la veo yo, che. Si clica en acciones, Veamos. Se habilita ahí la cosa, pero no sé ni cómo se entra. Bueno, no se hagan problemas. Lo mismo voy a tomar asistencia. Lo mismo voy a tomar asistencia de la forma tradicional porque yo quiero comparar, aparte la necesito a la lista para hacer otra planilla y registrar los trabajos prácticos en la planilla, porque después tengo todo junto. Bueno, vamos ahora Mauro. ¿Está? Aguilera. ¿Está Aguilera? Habilite su micrófono, digan algo, porque si no yo no voy a estar viendo chat, dando la clase, controlando asistencia. Entonces, no, yo voy a dar la clase, chao. Aguilera está. Balcas. Presente, Aguilera. Aguilera, presente. Presente Balcas, profesor. Balcas está. Sí, creo haberlo visto. Barraza está, ¿no? ¿Está Barraza? Yo no le voy a poner presente a lo que no conté. Profe, hay un par de chicos que en el grupo no pueden entrar a la clase porque no está bien visible el link para la sesión de hoy. Así que entre ellos Barraza está ahí preguntando cómo se llaman entrada. ¿Cómo han entrado ustedes? Y ellos, no, si lo único que tienen que hacer, a ver, ustedes están viendo la pantalla que yo tengo, ¿no? Yo estoy compartiendo pantalla yo, ¿no? ¿Es así o no? Sí, ingeniero. Buenas tardes, profesor. Sí, se Acá ve. está. Bueno, entonces cuando ustedes vienen... Sí, yo primero me había matriculado en eléctrica y no encontraba nada. Después los compañeros me han dicho por el grupo y me desmatriculé en eléctrica y me matriculé aquí. Sí, hay un problema, no lo hemos cometido. Alguien sacar de mecánica, no sé quién. ¿Sabe? El ingeniero Marcial. La ha puesto a esta materia en la carrera Raúl Esteban. Raúl Esteban. Sí. Yo sí me inscribí en la materia, tengo tengo el código de seguridad, todo. Sí, bueno, justamente hoy envió el jefe de departamento de mecánica un comunicado que si saca, lo había inscrito a todos los... Ahí está, mamani. Allá está. Gracias, profe. Bueno. Largamos esto. Vamos a ver. Nosotros habíamos hablado, vamos a buscar el cuestionario ¿dónde anda? Ríos Florencia. Ríos Florencia, ya está presente, no sé, parece que acaba de entrar de nuevo. ¿Dónde andábamos? Bueno, ahí tienen ustedes el cuestionario de repaso. Y nosotros habíamos
hablado algo de los primeros puntos que habla de calor, que era el calor, de esto vamos a hablar bastante a lo largo del año, y habíamos dicho que el calor es una forma de energía, punto. Con ese concepto que ustedes se meten en la cabeza, a mí me sobra. Y las unidades en que se mide, las que normalmente usamos son caloría o kilocaloría. Kilo no es una unidad, es el equivalente a 1000. Mega no es una unidad, mega es equivalente al millón. Bueno, así sucesivamente, con los prefijos numéricos, que son letras que representan números. En definitiva, las unidades que usamos mucho es la caloría, y en el sistema internacional, como unidad de energía, es el joule o joule, o como quieran llamar. Esos son, y ya les voy a mostrar ejemplos. Pero no lo confundan con lo que es potencia, porque potencia es otra cosa, y la potencia no es otra cosa que la energía dividida en el tiempo. Es decir, aparece la variable tiempo cuando en la energía no. Bueno, y ahí la diferencia entre calor y temperatura. Bueno, la temperatura es un indicador del nivel calórico y es una de las variables de las que depende el calor. Yo he agregado así de último momento, porque no lo encontré al apuntecito bien hecho. Acá, ¿no ven esta pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Bueno, si ustedes ven por acá, ahí está la expresión que ustedes tienen que haber visto en física. Q igual a M por C por delta de T. Q, calor. M, masa. C, calor específico. Por favor, hay un micrófono que está metiendo ruido en la clase. Si lo silencian, vamos a poder dar clase. Bueno, Q, barra, así. Bueno, entonces ustedes están viendo que el calor, en una expresión matemática tan simple, depende de la cantidad de masa, depende del calor específico, que depende a su vez de la sustancia o del material, y delta T del salto de temperatura que se quiere lograr entre una temperatura inicial y una final. Delta T, acá lo tienen, es temperatura final menos la temperatura inicial. Si ustedes despejan C de esta expresión, miren qué fácil que es, matemáticamente van a tener Q en el numerador, M la masa en el denominador, delta de T en el denominador. Y si ponemos, por ejemplo, una caloría por cada gramo de una sustancia y con un delta de T, es decir, un salto de temperatura de 1 grado centígrado, eso es dándole valores, lo podemos definir así de fácil al calor específico. Para una determinada sustancia es la cantidad de calor necesaria por gramo de esa sustancia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Eso es el calor específico para una determinada sustancia. Y casualmente, el valor 1
puesto a propósito en estos ejemplos, el calor específico a la 1, el calor específico del agua, que se lo puso arbitrariamente y desde ahí se ha puesto para el hierro otro valor, para los gases otro tipo de valores, otros valores. Y eso es simplemente. Pero miren, acá hay otro detalle. Si yo tengo 1000 calorías por cada 1000 gramos de la sustancia y para elevar en 1 grado centígrado, eso es lo mismo que poner 1 kilocaloría, porque 1000 es K, sobre 1 kilogramo masa, porque de nuevo 1000 es K, gramo es la unidad en K, y para elevar en 1 grado centígrado. Es decir, o uso kilocalorías, pero por favor, ese micrófono nos está perturbando a todos. Fíjese si tiene una opción ahí que dice silenciar todos. A ver, ¿dónde anda esto? No lo encuentro ahora, che. Bueno, no sé dónde anda. ¿En dónde estaba? Bueno, entonces ya tenemos una idea de qué depende. ¿De qué depende el calor? Espera. Bueno, bien, entonces ya la temperatura en definitiva, o lo mismo a ver esto, che, si lo puedo ubicar al que está con el micrófono prendido, no puede ser esto. No sé si es un retroalimentación, un rebote, no sé. Bien, ya entendemos, ¿no es cierto? Miren, acá hay un ejemplo para un delta de T determinado, temperatura inicial 20 grados centígrados, temperatura final de 1000, entonces temperatura final menos temperatura inicial termina siendo, este es el delta de T, o sea, el salto de temperatura, y aplicando la expresión, porque dice para 500 gramos de agua, porque el agua tiene 1 caloría por cada gramo y grado centígrado, esto es agua. Ahí está, ¿dónde está? No, ¿por qué me quedé así? ¿Dónde estaba? Brito, Sí. ¿podés silenciar y hablar por teléfono privado? Perdón, profesor, disculpe. Entonces, si nosotros ponemos 500 gramos de agua, y entonces ponemos acá la unidad de masa en gramos, y el delta de T en grados centígrados, fíjense cómo se simplifica los gramos con gramos, grados centígrados con grados centígrados, y nos da 490.000, para ese ejemplo, calorías. Acá lo he puesto abajo porque parece que no me alcanzaba la hoja, no sé qué ha pasado. Pero es caloría, que es la unidad de calor. Pero fíjense que ustedes ponen 0,5 kilogramos, que equivale a 500 gramos. Entonces deben poner las unidades del calor específico en kilocalorías por cada kilogramo. Entonces se simplifica gramo con gramo y kilogramo con kilogramo. Y entonces el calor lo vamos a obtener en un determinado valor numérico en qué unidades. Sería kilocaloría. Guarda con eso, pero es para que lo tengan en cuenta. Esto ya vamos a volver sobre esto y seguimos. Presión relativa, presión absoluta.
Y ATE, esto es importante, presten atención. Y hay un apuntecito por acá, ese sí lo puse. Medición de presión. Esto es un concepto que yo no sé por qué no se lo dan, no sé si se lo dan o no, al fin, capaz que estoy hablando más acá, en termodinámica. Bueno, la presión como concepto básico, ustedes saben que es la fuerza dividida en el área. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahí está bien aclaradito, APB, a prueba de, ya saben qué, siendo la fuerza. Bueno, miren lo que sucede, y hablábamos el otro día de la unidad. Lo van a encontrar en Pascal, a la presión, o sea, un newton sobre un metro cuadrado. Atmósfera, que es otra forma de medirlo, 735,56 milímetros de mercurio a 0 grados centígrados, es una atmósfera. Que estamos hablando de lo mismo que Torricellis, unidades y unidades. Atmósfera física, 160 milímetros de mercurio a 0 grados centígrados, es 1,033 kilopon, o sea, kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado. Hay de nuevo otras unidades en todo este mundo de unidades de presión. Una atmósfera, un kilogramo por centímetro cuadrado, son 10.000 kilogramos por cada metro cuadrado. Siempre estamos hablando de fuerza sobre unidad de área. O 10 metros de columna de agua a 4 grados centígrados. Un kilopon sobre metro cuadrado es 1 milímetro de columna de agua. Miren ustedes la cantidad de unidades que se puede expresar la presión. Y eso está relacionado con lo que hablamos la vez pasada, que no se respeta el sistema, el CIMELA, que es el Sistema Métrico Legal Argentino, que no es otra cosa que el sistema internacional. Bueno, eso es volando rápido sobre las unidades, pero vamos a los bifes, después los pueden leer bien. Esto es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan bien. Esta raya verde es la presión atmosférica. Pongámosle una atmósfera. Una presión que nosotros hablamos, que siempre hay, que no es tan así porque puede estar un poquito por arriba, un poquito por abajo. Ustedes saben que eso varía con las condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Pero digamos que es la presión atmosférica una atmósfera. Si yo estoy por arriba de la presión atmosférica, por ejemplo, en esta línea roja, puedo medir esa presión de dos formas. La puedo medir respecto al cero absoluto de presión, cero atmósfera, y entonces, si esto de acá hasta acá son 3 atmósferas, más una de la presión atmosférica, estoy hablando de 4 atmósferas, y esa presión le llamo presión absoluta. ¿Por qué? Porque está referida al cero absoluto de presión. Y esta presión, que la mido a partir de la presión atmosférica, se llama presión relativa. En este caso es una presión relativa positiva, también llamada presión manométrica, porque el manómetro, que es el instrumento para medir presión, mide a partir de un cero, que no es otra cosa que la presión atmosférica. Es decir, está en cero la aguja cuando la presión atmosférica es la presión 1, vamos a decir. Pero si yo llego a medir desde la línea verde hacia abajo, si yo llego a medir desde la presión de la línea verde hacia abajo,
yo puedo tener una presión relativa negativa. Por ejemplo, menos 0,6. Y estoy hablando de este valor. Por este valor, desde acá hasta acá, ese menos 0,6 que ustedes ven, se llama presión de vacío. Presión de vacío. Pero esa misma presión la puedo medir desde el cero absoluto. Va a ser 0,4 positivo. Todas las presiones absolutas son positivas porque se mide. De acá para abajo no hay nada de presión y nunca se mide nada. Y no se puede medir porque no hay presión. No hay instrumento tampoco para poder medirlo. ¿Se dan cuenta? Hablamos de dos tipos de presión. Las presiones relativas, positivas o negativas, se mide en, también le llaman AT, atmósfera efectiva o relativa. Esta también le llaman presión efectiva. Y desde el cero absoluto, la presión absoluta, que mide, se habla de ATA, atmósfera absoluta. Todo esto está bien explicado acá en el apunte. De tal forma que la presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica, o la presión absoluta puede ser la presión relativa menos la presión atmosférica. Ah, la mierda, entra y sale. Bueno, ahí tienen una serie de equivalencias en un montón de unidades, que es la vida de lidiar con las unidades. Bueno, lean bien esto, tengan cuidado, hagan el grafiquito, porque ahí les pregunta qué es, explique qué sé yo, y ahí hemos hablado de unidades de presión. Vamos al otro concepto, que es el punto 4 del cuestionario. Entalpía. Sí. Genera una duda que me quedó. Ahí la unidad P dijo que era pound. Kilopound o kilogramo fuerza, también le llaman. Ah, bien. Kilopound, también es para diferenciarlo de la... Puede ser que yo la conocía como pondio, también pondio. Sí, kilopondio puede ser. Así la conocía yo, sí. Se la pone así para diferenciarlo del kilogramo masa. ¿Está relacionado con la fuerza, ingeniero? Claro, esto es kilogramo fuerza, kilopound. Bueno, a ver dónde andábamos, para salir acá. Profe, disculpe, una consulta con el enunciado del práctico. Sí. Dice, ahí en el punto 3, dice presión manométrica y entre guión medio dice ATA y ATE. Y acabamos de hablar de ATA, atmósfera absoluta, y atmósfera efectiva o relativa. Acá tienen el apunte para volver y sacarse dudas. Estas 2 o 3 hojitas lo van a sacar las dudas. Y la presión manométrica es también la presión efectiva o relativa, porque es la presión que mide el manómetro. O sea, el instrumento manómetro mide a partir de la presión atmosférica. Cuando es positivo, ¿no es cierto?, mide una presión relativa positiva o una presión AT, atmósfera efectiva. Y cuando ese manómetro mide por abajo de cero, que se llama vacuómetro, mide vacío, está midiendo una presión relativa negativa. Es interesante que las diferencien bien, porque enseguida nomás y a lo largo del año vamos a ver tablas, diagrama de Molière, y ahí está expresado en acta. Ya se lo muestro enseguida nomás. Vamos con entalpía, entropía. Miren, la entropía, a ver, la entalpía. ¿Quién se anima a decir qué era la entropía? Era una medida del desorden, si no me equivoco. No, eso era otra cosa. Hay ¿cómo se llama? Un concepto que tiene una palabra parecida,
Este que está acá, miren, entropía es lo que vos estás Bien. hablando. En esta tabla acá tenemos las entropías, las entalpías y entropía. ¿Era la propiedad de combinación, puede ser, ingeniero? Sí, miren, yo se lo veo, es un concepto bastante complicado, lo de la física, la entropía estoy hablando, ¿no? Pero la entropía que vamos a ver luego en otros prácticos, los diagramas presión, volumen, y una serie de otros. Y van a ver ahí donde aparece la variable entropía, acá mismo, por ejemplo, este es el diagrama de Mollier. Miren acá en la abscisa, o sea, da lo mismo que la pongan arriba, que la pongan acá abajo, pero en definitiva ustedes están midiendo. Aquí, entalpía, ahí dice, entalpía. Y acá, la entropía. La entropía siempre aumenta, porque está hablando la entropía en un concepto muy, muy básico, elemental, está hablando de las pérdidas que hay en información o en un proceso. Ustedes tienen que haber visto en termodinámica algunos procesos característicos, ideales, como ser lo que es a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante, se llama isotérmico, igual temperatura, isotérmico, y así. Hay 4 caracterizaciones de diagrama o de transformaciones ideales, porque no siempre es así. Y en cada una de las transformaciones siempre hay pérdidas, o en los ciclos, que pueden ser la unión de varias transformaciones, y un ciclo tiene la característica que arranca de un determinado estado, un punto, hace un recorrido de transformaciones termodinámicas y vuelve al mismo punto. En cada transformación siempre hay pérdida. Y la pérdida, para ser sintético, la variable que nos está mostrando las pérdidas es la entropía. La entropía siempre es positiva, es decir, hay una pérdida. No existe una transformación con entropía negativa, o en un ciclo, digamos, termina siendo positiva. Vamos a volver sobre esto después. Y acá está la entalpía. La entalpía, si ustedes recuerdan, era la energía que puede transformarse en trabajo o en variación de energía interna. ¿Se acuerdan de eso? Yo por acá tengo un ejemplo que por ahí ya vamos a volver. ¿Dónde anda? Le había hecho un machetito, donde estaba acá. Entalpía es U más P por B, o delta de B. Y esto era trabajo. ¿Se acuerdan de termodinámica? ¿Algo se acuerdan? La mayoría. Sí, la relación es el trabajo. Y después U le llaman a la variación de energía interna. Yo les voy a sintetizar el concepto de entalpía. Y eso lo podemos ver acá, miren, en el diagrama de Mollier. Miren las unidades. Esto es el diagrama de Mollier para el agua. Para agua. En sus distintos estados. Miren las unidades en que está. Kilocaloría.
Kilocaloría por kilogramo, por cada kilogramo, ya sea de agua o vapor. Y acuérdense de la campana esta. Esta es la campana que está envolviendo, va a decir, la línea de vapor saturado que le llaman. Es decir, ustedes acá en la otra parte que no está, porque casi no se usa, porque esto está más apuntado al vapor de agua, va aumentando va a decir acá la presión es constante, pero esta era el título, ¿se acuerdan? Cuando hablan, no han hablado de título nunca. Es decir, aumenta el título y va disminuyendo la cantidad de agua y aumentando la cantidad de vapor. Por ejemplo, acá el título es 1. Toda la masa se ha transformado en vapor. Acá está X el título, 0, no sé cuánto dice ahí, 0,85, una cosa así, 0,95. Bueno, el 95% de la masa es vapor, el 5% es agua en estado líquido, o sea, se va transformando de agua a líquido. Acá si tenemos 0,90, tenemos el 90% de la masa en vapor y el 10% en agua, y así, hasta que llega a 0 el título, por el otro lado de la campana, y toda la masa es agua. En título 0, toda la masa en juego es agua. Y siempre se está hablando por cada kilogramo. Y de nuevo, la entalpía es la cantidad de energía calórica por cada kilogramo de masa. Si usted tiene un punto cualquiera por acá, pueden ver las líneas de presión, las líneas de temperatura, que ya vamos a volver sobre eso. O sea que nos dan un estado del vapor, pero acá, en toda esta zona, se llama vapor sobrecalentado. Acá es vapor saturado, seco, así le saben llamar, porque es todo vapor, pero de ahí, si le damos temperatura y a una determinada presión en la que se encuentre, vamos a tener un vapor sobrecalentado. Bueno, ya tenemos más o menos entalpía y entropía, nos está dando una medida de pérdida de energía, en kilocaloría en este caso, por cada kilogramo de masa y por cada grado centígrado. Y nos conformemos con entender que la entropía está directamente relacionada con pérdida. Vamos a volver con ejemplos más adelante sobre estas magnitudes que ya las tenían que tener comprendidas. Calor latente, calor sensible, vaporización. Este de uno que me dio prolijamente, lo puse porque no me había olvidado de ponerlo, ya lo voy a encontrar bien prolijo y lo voy a sacar este. Si nosotros hacemos un diagrama cuya ordenada son grados centígrados, ya sea en, ¿cómo se llama? En grados centígrados o en Kelvin, no importa, la unidad es para el concepto que queremos ver, pero sí que esto es temperatura y acá ponemos calor en caloría o entalpía. Acuérdense que el agua a 0 grados, hasta acá sería el 0, si nosotros la comenzamos a calentar, comienza a elevar su temperatura. Cuando llega a los 100 grados centígrados, y la presión atmosférica es 1, comienza, ¿se acuerdan de esto? Comienza a evaporar la masa, hasta que toda la masa se volvió vapor, recién comienza a crecer nuevamente la temperatura. Esta zona, en la abscisa, es la cantidad de calor. Esta es la cantidad de calor
que necesitamos entregarle a esa masa de agua, en este ejemplo, para que llegue al estado de ebullición. Acá está hirviendo. Se llama calor sensible. ¿Por qué? Porque al darle calor desde aquí hasta aquí, no se olviden que la abscisa está el calor, lo que hace es levantar su temperatura, calor sensible. El calor que le aplicamos a la masa y levanta su temperatura. Pero fíjense que desde acá hasta acá se le entregó otra cantidad de calor. En la abscisa lo podemos ver, que está acotadito acá. Esta cantidad de calor no eleva la temperatura de esa masa hasta que toda la masa se evaporó. Acá es todo líquido en ebullición a 100 grados, y acá está a 100 grados, pero ha evaporado. Toda la masa es vapor. Cuando toda la masa ha evaporado, recién, si le seguimos entregando calor, comienza a levantar su temperatura. ¿Ves? Ese es vapor. Y ahí tenemos de acá hasta acá un calor sensible. Pero de acá hasta acá se llama calor latente o calor de vaporización. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahí es donde encontramos calor sensible. Sí. Este ejemplo es así, es así. Este ejemplo está para presión atmosférica, porque si no, no estaríamos con agua en ebullición a 100 grados centígrados. Y ahora les tiro una pregunta a ustedes. Si la presión aumenta, ¿la temperatura de ebullición aumenta o disminuye? Aumenta, profe. Sí, señor. Y si nosotros nos vamos arriba del cerro, a 500, a 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿el agua hierve a menor o a mayor temperatura? Menor temperatura, profe. ¿Por qué? La presión atmosférica varía. Porque la presión atmosférica es menor. La presión atmosférica es menor. Por la altura. Por la altura. Entonces ebulle a menor temperatura. Volviendo para atrás digamos, y uniendo conceptos, la idea de las ollas a presión, las Marmicot, todas esas, la idea de la a presión, ¿por qué cocina más rápido estas ollas? Porque tiene mayor temperatura. Exactamente. ¿Y por qué tiene mayor temperatura? Porque puede lograr porque tiene mayor presión. Exactamente. Cuando se condiciona la cosa a que la presión aumente, puede aumentar la temperatura. Si no, está meterlo, pero a 100 grados centígrados. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea. ¿Verdad? ¿Cómo decía? Bueno, seguimos. En este gráfico no se ve la presión, ¿verdad? En este gráfico no se representa la presión. No está. Esto es para una atmósfera. Bueno, y acá lo encontramos ya al calor sensible, que está en la horizontal. No se olviden que acá en la abscisa, donde estamos representando el calor, lo encontramos al calor latente o calor de transformación. ¿No es cierto? Acá hay líquido y vapor. Y cuando toda la masa se convirtió en vapor, comienza a elevar su temperatura. ¿Lo ven? Al gráfico cómo comienza a elevar. Lo único que hay que tener en cuenta es que las pendientes no son las mismas, porque el calor específico ha cambiado, etcétera, etcétera. Y desde acá hasta acá tenemos calor sensible, pero del vapor, porque ya tenemos vapor de acá para arriba. Este es un vapor sobrecalentado con el que nosotros conocemos. Si no vamos para abajo, en la temperatura, acá está un 0, acá, por ejemplo, un cachitín más arriba, en temperatura, 1 grado centígrado, es agua. En 0 sigue siendo agua. Y comenzamos a quitarle calor, porque va para allá, va para el otro lado.
Esto se llama, acá puede coexistir el líquido, agua, hielo. Y a medida que nos desplazamos para acá, sacándole calor, llega un punto en que la masa, a temperatura constante, se convirtió todo en hielo a 0 grados centígrados. Seguimos sacándole calor, no se olvide que estamos en la abscisa, o sea, Q es negativo, y comienza a bajar la temperatura. Acá también tenemos un calor sensible, y se va haciendo hielo, o sea, agua en estado sólido, y desde acá, supongamos, hasta acá, se llama calor sensible. Pero es porque está bajando la temperatura. Acá no había variación de temperatura, acá está la transformación de agua a sólido, o sea, de líquido a sólido. Agarramos más o menos lo que es sensible, calor sensible y calor latente. Bueno. Sí. Sí, ingeniero. Bueno, no está... Ah, el título. Título al vapor. Bueno, el título no está graficado, pero lo podemos ver en el diagrama de Molière. Enseguida, ya nomás. Miren, el punto 6 habla de combustión, poder calorífico, excesos de aire. Lo vamos a dejar al punto 6 como punto 7. No lo vamos a cambiar este año, pero en realidad corresponde que esté primero descripción del diagrama TS e IS. Vamos con el diagrama de IS y tablas. El TS lo único que hace es variar la... Acá tenemos el IS, entalpía, S, entropía. Es una síntesis del diagrama de Molière, en donde la temperatura y la presión desde, por ejemplo, este punto donde la masa es toda agua, hasta acá, en donde la masa, que siempre se habla por kilogramo masa, en este punto es todo vapor. Desde acá hasta acá, las líneas son más o menos paralelas de temperatura constante y presión constante. Es decir, el cambio de estado, si se van más abajo, van a arrancar con una entalpía menor de inicio, la presión y la temperatura son constantes hasta que llegue a este punto, y así con las distintas transformaciones. Está hirviendo. Bueno, perdón. Está hirviendo exactamente a 100 grados, pero a distintas presiones. ¿Ah? O, digamos, hay que ver a qué temperatura está correspondiendo para una determinada presión en la ebullición de esa masa, ¿no? Volvemos a lo mismo. O sea, el valor ese, ingeniero, no va a ser constante, entonces va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Según el valor de temperatura y presión, la temperatura de ebullición va a ser diferente según los valores. Según la presión, vamos a tener temperaturas diferentes de ebullición. Es decir, que nosotros en cada línea de estas tenemos una transformación de ebullición para distintas presiones. Miren lo que pasa con la temperatura cuando salimos de la campana, es decir, acá tenemos vapor saturado seco, acá ya estamos con vapor a distintas temperaturas y a distintas presiones, y seguimos, digamos, en la línea de presión, de temperatura, perdón, y tienden a ser horizontales. Así es como las vamos a encontrar en los diagramas. Las temperaturas tienden a ser horizontales. La presión comienza a hacer una curva que se va para arriba. ¿La ven? P. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar en los diagramas. Mientras para arriba
O sea, esta presión es menor que esta. Esta presión es menor que esta. Entonces, es decir, la presión crece hacia allá, ¿no es cierto? Y acá he puesto mal. Aumenta, he puesto yo, no, disminuye. Me equivoqué ahí. Ya lo voy a cambiar. Para acá la presión disminuye, para acá aumenta la presión. Es decir, en esa forma lo vamos a encontrar los diagramas. Y la temperatura acá es menor que esta es menor que esta es menor que esta. Y ¿se acuerdan ustedes de lo que es el volumen específico? B. El volumen específico es exactamente lo contrario, la inversa, pero la inversa del peso específico. El volumen específico está dado en metros cúbicos por kilogramo, por ejemplo. O sea, un volumen dividido en la masa, que sería la densidad, ¿no es cierto? El peso específico es fuerza sobre volumen. Bueno, el volumen específico es exactamente al revés. Ya nomás lo vemos en la tabla, miren. Acá tenemos, por ejemplo, ¿ves? Una tabla de vapor de agua. Acá tenemos la presión, va creciendo la presión hacia abajo y esta está hasta 220, creo que dice. Ahí tenemos la temperatura que le corresponde a 0,1 de presión en atmósferas. La temperatura de ebullición es esta, en grados centígrados. Por ejemplo, vamos a ¿dónde está? A una atmósfera, acá. Y el BA 99,1 dice, bueno, hay que ver qué tipo de atmósfera hay. Llamado 2 atmósferas, 115 grados centígrados. 3 atmósferas, 132. Y así. Esto es decímetros cúbicos, volumen específico. Decímetros cúbicos por cada kilogramo. Y acá todo es líquido, dice, ¿ven? Volumen específico para dos estados. Para cuando todo es líquido y para cuando tenemos vapor saturado seco. Esto lo han puesto en metros cúbicos por cada kilogramo. Es exactamente la inversa del peso específico. Acá tenemos las entalpías para distintas presiones a las que corresponde una determinada temperatura. Cuando todo es líquido, en ebullición, y cuando está el vapor saturado seco. Lo ponemos como I1 a I2, creo que dice. Calor de vaporización. La cantidad de calor que se está gastando para cada kilogramo, por kilocalorías por cada kilogramo de agua, para distintas presiones en el proceso de, digamos, cuando llega a la ebullición. Este es el calor de vaporización necesario para que por cada kilogramo se evapore el agua. Calor de vaporización. Bueno, calor de líquido, kilocalorías por kilogramo. No lo quiero kilomizar más. Y acá tenemos las entropías. ¿Se acuerdan que hablábamos más adelante de la entropía? Toda esta información, en general, acá continúa para después vean. Acá lo tenemos al diagrama de Molière. Es decir, o lo usamos al diagrama, o usamos la tabla, o usamos los dos para verificar o, ¿cómo se dice? Confirmar si es que no hemos cometido un error en algún problemita. Miren, esta es la línea derecha de esa campana que veíamos hace rato. Acá está corto porque para acá casi no se usa. Toda la parte de arriba es vapor sobrecalentado.
Por eso dice acá, el diagrama de Morel para vapor de agua. Estos que están acá, estas líneas que vienen así, y sus paralelas, o sus similares, ¿no es cierto? Están los títulos. De acá a acá, tres. Ingeniero, una Sí. preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre calentado y saturado? Porque a veces le decimos sobrecalentado, a veces sobresaturado. Bueno, saturado nomás se habla en general. Sobresaturado no, ya se habla de sobrecalentado. Esta es la línea de vapor saturado seco. Saturado seco es porque toda la masa es de agua, es vapor. No hay nada, acá el título es 1, no hay nada de agua, pero un poquito antes ya tenemos algunas gotitas de agua. Un poco más antes, o sea, dependiendo del título, o sea, la posición en la campana, tenemos agua. Pero cuando ya hemos pasado para acá, para este sector, ya se habla de vapor sobrecalentado, no sobresaturado, sobrecalentado. Llegamos. Miren, por ejemplo, ahí dice, ¿qué dice? A ver si ustedes leen mejor, a ver si lo puedo agrandar a esto. No. Estas son las líneas de presión en ATA. ATA. Si ustedes lo ven bien, es ATA. Y estas que salen de acá son líneas de temperatura. Y ahí están los valores. Entonces ustedes pueden... Y estas son las líneas de, ¿cómo se llama? Título. Y acá van a encontrar valores de presión en ATA. Por ejemplo, ahí está una atmósfera. Un ATA. Si es ATA, está medida de la presión absoluta, entonces estamos hablando de la presión atmosférica, en este caso, valor 1, ATA. Presiones del vapor en atmósfera absoluta, parece que dijera ahí. Presiones del vapor en atmósfera absoluta, eso es lo que más o menos puedo leer. Claro, en atmósfera absoluta. Porque esta es zona de vapor. Vapor sobrecalentado. Y ahí que dice, temperatura debe decir en no sé qué. Temperatura del vapor, dicen. Grados centígrados. Bueno, ni con lente lo verán. ¿Qué va a hacer? Y se da cuenta, de nuevo, cómo van tendiendo a la horizontal, las isotermas se llaman estas. Si nosotros tomamos un punto como este, la presión es un ATA, y si buscamos valores de temperatura, lo vamos a encontrar, seguimos la línea, porque esto es un isotérmico, la temperatura estamos en tantos grados centígrados. Y así, van a ir encontrando valores. Y acá tenemos un título de, ¿cuánto es? 0,85, ¿qué dice? 0,85. Sí, 0,85. 0,8. Título 0,8. O sea, el 80% de la masa, que no es ni más ni menos que 1 kilo masa, es el 80% es vapor, si bien digo, el 80% es vapor, el 20% es agua. Si se ven para acá, comienza a tener más agua y menos vapor. O sea, el título va bajando. Si ustedes... Va disminuyendo. ¿Cómo? Ver ese punto. No, va disminuyendo, ingeniero, el porcentaje. No, sale muy cortado, sale. Muy cortado. No entiendo. Lo que le pregunta es si va disminuyendo el porcentaje. Si va disminuyendo el porcentaje, o sea, el título. Conexión, ingeniero, conexión. Conexión, no sé qué corre, no sé qué dice. No, le dice que tiene problemas de conexión. Ah, sí. Bueno. No, ya. Y se corta porque por ahí el tema de la señal, ingeniero. Sí, ¿qué va a hacer? Tenemos que lidiar con estos temas así.
Si ustedes, por ejemplo, en este punto rojo, tiran una línea horizontal, acá, en otra rayita roja, en esta escala van a tener la entalpía. Y la entropía para ese estado lo van a encontrar abajo, arriba. Entropía. Tiran una línea vertical y más o menos la estiman. Y si no, entran con presión y temperatura de ese estado a la tabla y van a presión y temperatura y van a tener la entalpía, la entropía, qué sé yo. Si ustedes se van de acá, por ejemplo, a este estado que está acá, van a tener una entalpía, pueden obtener una entropía. Si están sobre la misma presión, será la misma presión, pero la temperatura acá ha cambiado. Acá la temperatura era, por ejemplo, esta, pero cuando se fueron para acá, ya la temperatura es otra. Entonces, de hecho, que ustedes salen de la campana y la temperatura aumenta, es por, ya estamos con vapor sobrecalentado. Wow. Sigamos. A ver, ¿cómo hacemos para llegar? Porque tenemos esta clase nada más. Le voy a sintetizar nuevamente primero con, ya hemos visto calor latente, calor sensible, vaporización, combustión, poder calorífico, exceso de aire. Tienen ustedes un apunte bastante completito. ¿Dónde anda? Ahí está. Les voy a pedir que lo lean, pero yo les voy a sintetizar lo que yo necesito que ustedes entiendan. Resulta que el proceso de combustión no es prender un fósforo y prender la cocina. O poner un poco de nafta al carbón y prender para hacer asado. El proceso de combustión es un proceso perfectamente estudiado en donde el dominio de la combustión va desde los hogares en las calderas, que ya van a ver. Este tema lo deberían haber visto muy firmemente en termodinámica, un tema muy importante, que es poder calorífico, factor de dilución y otros conceptos más. Lo tienen ahí hecho, me tomo el laburo de hacer un resumen. Bueno, acá tienen hermosos ejemplos que los va a ayudar mucho a comprender el proceso de combustión. Ya les digo, ahí está, proceso de combustión. Es un tema que pueden encontrarlo desde el hogar de una caldera, la cámara de combustión de un auto, la cámara de combustión de una turbina a gas, y en donde haya combustión van a encontrar estos procesos con un dominio muy, pero muy preciso de la combustión misma. Esto es lo que nosotros llamamos composición elemental del combustible. Es decir, tomamos combustible cualquiera, genérico, y en general van a encontrar, elemental viene de elementos químicos, ¿no? Composición elemental de un combustible. Carbono, tanto de kilogramo de carbono por cada kilogramo de combustible. Pueden encontrar hidrógeno, tanto de kilogramo de hidrógeno por cada kilogramo de combustible. Oxígeno 2 puede contener el mismo combustible, algo de oxígeno. Azufre pueden encontrar, nitrógeno en el mismo combustible, agua
que está en forma de humedad, ¿sí? Por ejemplo, el bagazo. ¿Saben lo que es el bagazo, muchachos? El residuo de la caña. Es la caña de azúcar. Sí, es lo que queda después de exprimir la jugo, caña de sí. azúcar. Exacto. Claro, por De la molienda de la caña sale el jugo por un lado y queda el bagazo como residuo de la molienda. Ese bagazo tiene cualquier cantidad de líquido todavía. Para que se den una idea, en peso, tiene aproximadamente cerca del 50% de agua todavía, o sea, más de líquido, de agua. O sea, ustedes toman 1 kilogramo de bagazo y el 50% de su peso es agua todavía. Miren, como para no tener en cuenta, sobre todo en ese tipo de combustible, porque se lo usa como combustible. ¿Y saben por qué lo meten a la caldera? Porque no saben qué hacer con el bagazo. Parte del bagazo va a la papelera, pero como es tan brutal la cantidad de bagazo que se produce, ¿qué va a ir todo el bagazo a la papelera si no se puede hacer papel por deporte? Se hace en función de la demanda. Entonces consumen una parte de bagazo, la papelera, y hacen papel en función de la demanda. Miren ustedes si no. Pero, por ejemplo, vamos al gas natural, y el gas natural casi no tiene agua. Puede llegar a tener alguito de humedad en forma de vapor o a veces condensa dentro de los gasoductos, etc. Pero, perfecto. Esa está buena esa pregunta, che, la verdad que está buena. Vaya uno a saber. No, estoy macaneando. Fíjese, eso ya cuando vean caldera, lo tienen que relacionar. Ese tipo de preguntas tienen que relacionar ahí. Hay calderas, las calderas más chicas, que ya la van a ver, se llaman humotubulares, y calderas más grandes, que son, la mayoría de las grandes, son las llamadas acuotubulares. Ya la van a ver bien. Hay clasificaciones de distintos modelos, de tipos de calderas. Bueno, en las calderas chicas, la mayoría de las calderas chicas son las humotubulares, sale vapor saturado seco. Y si apenas es sobrecalentado, lo que está tirando es muy poco sobrecalentado. Pero poco. A ver, puede salir a 120, 130 grados centígrados, quizá un poquito más. Ya van a ver valores ustedes. Pero, digamos, en general, sale vapor saturado. O sea, si es vapor saturado seco, el título es 1. Si está un poquito más arriba, ya es sobrecalentado, o sea, el título, ya no se habla del título, pero digamos que teóricamente puede ser 1, porque va a haber agua en forma de líquido, no van a encontrar 120, 130, 140 grados. Ya es sobrecalentado. En las calderas grandes, son las acuotubulares, esas sí están saliendo 300, 400, 500 grados centígrados el vapor. Re sobrecalentado. Para llegar a esa temperatura, tienen una serie de dispositivos más allá del hogar, o sea, donde se quema el combustible y se lo transfiere a través de tubo al agua, que va de líquido a vapor. Después tienen un dispositivo que se llama sobrecalentador, que está en la parte más caliente del hogar, en donde le meten para que llegue a 300, 400, 420, 450, más de 500 grados, difícilmente lleguen porque ya comienzan a tener problemas los materiales. Comienzan a deformar más fácil, etcétera, etcétera. Y aparte no se necesita tanto.
ya para el uso, para las máquinas que consumen vapor. Entonces, el título, que era la pregunta que vos me hiciste, depende del tipo de caldera. En general salen con uno o apenas sobrecalentado en las chicas. En cambio, las calderas grandes, que son las acuotubulares, ya las seguro son sobrecalentadas. Y depende del modelo, tamaño y la necesidad del proceso también. O sea, para qué se use ese, ya está recalentado el vapor. ¿Satisface la pregunta? ¿Seguimos? Bueno, el título se terminó en el vapor saturo seco. Hasta ahí es 1 y se podría decir que para arriba, en sobrecalentado, el título es 1. O sea, no vas a encontrar nada de agua. No, nada de agua. O sea, agua en estado líquido, me refiero, ¿no? Ojo, con lo que estoy diciendo. Agua sigue siendo, pero en estado gaseoso. Sí, sí, comprendido, ingeniero. Bien. Entonces, el título, o se habla de título 1 con vapor sobrecalentado, o directamente se habla de vapor sobrecalentado. Y volviendo acá a la combustión, podemos encontrar en forma genérica estos elementos químicos. ¿Cómo puede no tenerlo? Por ejemplo, el carbón, ese que usamos, que es carbón vegetal, nosotros para hacer asado, qué sé yo, en su mayoría, en casi su totalidad, es carbono, digamos, hablando elementalmente, o sea, desde el punto de vista del elemento químico, es carbono, que tiene mucha ceniza de residuo y puede llegar a contener algo de humedad. Como puede tener un carbón bastante sequito, en el cual no absorbió ni siquiera la humedad ambiente, porque está hablando del sol, porque está en invierno, porque la humedad baja, porque va. Pueden tener azufre en el combustible, algo de oxígeno o hidrógeno también. Por ejemplo, las naftas, conocidas químicamente como hidrocarburos. ¿Por qué le llaman hidrocarburos? Porque tienen hidrógeno y carbono. Entonces, en general no tienen agua, muy poco oxígeno ahí disuelto, pero bueno, más cenizas pueden hacer en forma genérica un total de 1 kilogramo de combustible. De todos estos elementos que pueden tener todos o pueden tener algunos y otros no, por ejemplo, el gas natural no le genera ceniza. Te admito que la cocina lo queman y no hay ceniza, pero puede llegar a tener, pero cuando el combustible está mal, cuando está mal regulado, algo de hollín. Algo, pero muy poquito, casi no se habla de cenizas en el gas natural. Bueno, siguiendo con esto, de los elementos, estos que puede llegar a tener un combustible en forma general, ahora cuando hablamos de un determinado combustible, que cuidado con esto, los que son combustibles en serio, el carbono, el hidrógeno y el azufre. ¿Estamos? El nitrógeno, así como entra, sale, sin combustionar. El azufre sí es un combustible y es un problema. El oxígeno no, porque se mezcla con el oxígeno del aire o oxígeno puro, si es que ustedes le ponen oxígeno puro a la combustión. Y ese oxígeno que está ahí es un oxígeno que puede o no tener el combustible en su composición elemental. Después se junta con el oxígeno del aire o puro, como le acabo de decir, y termina
participando de la combustión, pero no es un combustible. ¿De qué nos sirve esto? Y esta agua es la humedad que puede o no tener el combustible, que termina siendo un tema bastante importante. Para que el combustible entre en combustión, aparte del combustible, necesito dos cosas más, eso se explica en el principio del apunte. ¿Qué creen que se necesita para quemar un combustible? Calor, o sea... Oxígeno. Ajá, vamos ahí. O sea, aparte, yo tengo el combustible solo y no va a entrar en combustión. ¿Ah? Puedo tener un bidón de nafta y ahí estará, sin combustionar. Necesito... No, el combustible oxígeno y la fuente ígnea, la fuente de calor. Puede ser una fuente de calor o puede ser una chispa o que yo le llamo un iniciador de la combustión. Es un fósforo, o sea, le estamos aplicando una llama directamente y inicia la combustión. El iniciador, que llama. O puede ser una chispa de una bujía, o ni siquiera chispa, los diésel. ¿Cómo funcionan los motores diésel? ¿Necesitan bujía con chispa? No. El combustible pulverizado. Algo conocen. ¿Cómo combustiona el gasoil, el diésel? Por exceso de presión. Exactamente. Mucha presión, entonces, y el ¿cómo se llama? El entra pulverizadísimo, o sea, una nube de casi ya forma gaseosa, y la presión aumenta y siempre aumenta la temperatura. La presión disminuye y baja la temperatura para una determinada cantidad de gas, etc. Entonces, al aumentar la temperatura, llega a un punto que se llama temperatura de autoignición, autocombustión. Autoenciende. Cada combustible tiene su punto de autoencendido o de autoignición. El gasoil tiene una temperatura que creo que anda por los 300 y chirola de grado. Entonces, cuando comprime, inyecta el gasoil y la temperatura que logró la cámara hace que inmediatamente combustión. No necesita una chispa. Autoenciende. ¿Un naftero? No. La temperatura de autoignición de la nafta, que a ustedes les parezca, aguanta bastante temperatura, como los 600, una cosa así. No me acuerdo exactamente, pero por ahí anda. Y no logra eso. ¿Cómo? El doble que hace ingeniero con SP. Sí, y aguanta, digamos, mucha presión. Sin embargo, así todo, los nafteros son mucho menos comprimidos porque no necesitan estar al límite de la autoignición. Por eso es que usa la bujía la que comanda el inicio de la combustión en un naftero es la chispa, es la bujía. La chispa, la bujía va. Pero necesitan otra cosa para que combustionen. Alguien lo dijo por acá. Ya tenemos combustible, el iniciador. Y falta algo más. Sí. ¿Qué era? El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno lo podemos encontrar en el aire o puede ser oxígeno puro. Por ejemplo, ustedes deben haber visto los soldadores, los equipos soldadores de los chapistas. Usan un gas que se llama, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Acetileno. Sí. Acetileno es un combustible, un gas combustible, y el otro tubo azul es oxígeno puro. Esa combustión es muy potente y de hecho que lo derrite fácilmente al acero, al hierro, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces necesitamos tres cosas: combustible, oxígeno puro o aire, el que tiene el oxígeno, y el iniciador de la combustión. Ya encendido, o sea, se ha iniciado la combustión, ya puede seguir sola,
porque ya está encendido, le van cargando combustible, le van metiendo oxígeno o aire y sigue la combustión. De esa combustión, esto es lo que más me interesa, el carbono. ¿Dónde anda? Acá. El carbono con oxígeno nos tira un, ¿cómo se llama esto? CO2. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Mm? Dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, ¿qué es? ¿Un gas, un sólido? ¿Qué es? Gas. Gas. Que ustedes lo van a tener en la chimenea de la salida de un hogar, de una caldera o por el escape del auto. ¿Mm? Y eso, el CO2, técnicamente en la combustión es lo mejor que puede pasar cuando se quema carbono. Se llama combustión completa. Cuando cada molécula de carbono encuentra su molécula de oxígeno y tira dióxido de carbono, que es cuando la combustión es completa. Pero cuando no encuentra ese carbono a su molécula de oxígeno, o sea, le está faltando aire o oxígeno, se produce el monóxido de carbono, que es el producto de una combustión incompleta del carbono, por falta de oxígeno. Este monóxido de carbono, como no ha terminado de quemar el carbono, es un combustible todavía, o sea, tiene capacidad de seguir quemando. Pero es tóxico, además de que no ha terminado de combustionar, es tóxico, etcétera, etcétera. Seguimos con el hidrógeno. Miren ustedes cuando se junta con el oxígeno y miren lo que produce. Hidrógeno más oxígeno, ¿qué más puede producir? Agua. Y esa agua, ¿cómo creen que sale de la combustión? ¿En forma líquida? ¿Vapor? No. Por forma de vapor. En forma de vapor. Bueno, el oxígeno que puede llegar a tener el combustible sale como oxígeno sobrante o lo usa la misma combustión. El azufre con el oxígeno sale dióxido de azufre. Pero resulta que encuentra esta agua ya saliendo nomás de la combustión. ¿Y qué se forma con el dióxido de azufre más agua? ¿Cómo era? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico también lo encontramos en forma gaseosa. Sale por la chimenea o los escapes y después se juntan, se van amontonando ahí en la atmósfera y se producen las lluvias ácidas que hace pelota los bosques, etcétera, etcétera. Nosotros respiramos. Un problema ecológico muy, muy complicado el tema del azufre en los combustibles. El nitrógeno, así como entra en el combustible, sale como nitrógeno. Y el agua, que tiene en forma de humedad el combustible que puede llegar a tener, sale como agua. Entra en la combustión, a joder nomás la combustión y sale como agua. Miren, observen, tenemos agua de acá y agua de acá. Tenemos dos tipos de agua presentes en las combustiones en general. Si no llega a tener hidrógeno el combustible, no van a tener esta agua. Y si tienen cero humedad, tampoco van a tener esta agua. Pero en general, estos son los llamados gases húmedos, porque tienen estas dos aguas que se generan. Y ya les vuelvo a repetir, el bagazo, la cantidad de agua que meten, sacan cualquier cantidad de vapor de agua. Que aparte tienen que vaporizar esta agua, entonces le quita calor a la cámara de combustión. De hecho, que no es nada de bueno meter un bagazo a un hogar de una caldera, pero como no saben qué hacer, lo terminan quemando, por más malo que sea.
como combustible. Esto es lo que necesito que entiendan. Acá, con el dióxido de carbono, que decimos desde el punto de vista técnico, qué bueno, está tirando dióxido de carbono y no monóxido, esto produce los grandes problemas de la acumulación de dióxido, ¿cómo se llama? El efecto invernadero, bla, 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 y todos estos problemas ecológicos, porque quema muchísimo combustible en todo el planeta. ¿Y para qué vamos a hablar de cuando tiene azufre el combustible? Peor todavía con las lluvias ácidas. Eso es lo más importante. Y de ahí viene poder calorífico. ¿Qué es el poder calorífico? La cantidad de calor que produce un combustible por cada metro cúbico normal, o sea, en condiciones normales, de combustible. Generalmente los gaseosos, combustible gaseoso se mide en metros cúbicos, o sea, la cantidad de calor que produce un combustible cuando quema por cada metro cúbico normal. O también se lo puede medir por cada kilogramo. Normalmente los combustibles sólidos y líquidos se los computa el poder calorífico por cada kilogramo y los gaseosos por cada metro cúbico. Y el H es el poder calorífico superior. No le voy a complicar la vida, primero porque nosotros no usamos el poder calorífico superior, sino el inferior, pero la diferencia entre este y este es el agua de vaporización, las aguas que se generan en la combustión. Entonces, si nosotros le sacamos esas aguas de la cuenta final, nos queda el poder calorífico superior. No se complica la vida con el poder calorífico superior. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un poder calorífico inferior de 2580 y es superior al 3070. ¿Por qué? Porque acá se contabiliza el calor que poseen las aguas de producto de la combustión. Y acá no. El monóxido de carbono tiene 3050 y 3050. ¿Y por qué serán iguales? El monóxido de carbono quemando, ¿no? El poder calorífico inferior es igual al superior. ¿Por qué se cree que son iguales los valores? Porque no debe haber agua, no debe haber agua. Claro, quema carbono con oxígeno y da monóxido de carbono y no hay agua. Entonces los valores son los mismos. Lo mismo pasa con el gas natural, cuando no tiene nada de gas. Pero por ahí, no, sí tiene agua el gas natural, porque el hidrógeno que contiene el gas natural se convierte en agua. Y ahí está la diferencia, ¿ves? Hacer parte de lo que tira, digamos, de la combustión por el escape, por donde salgan los gases producto de la combustión, que es agua. Entonces ahí sí hay diferencia. Ahí hay una tabla de gas natural. Así es como, volviendo por atrás, acá tenemos el llamado factor de dilución, le llaman, que es el cociente entre la cantidad de aire real y el aire teórico que necesita la combustión. ¿Cuál es la cantidad de aire teórico? La que químicamente le provee en teoría, el aire entra en la combustión para que, en teoría, cada molécula de combustible encuentre su molécula de oxígeno. Pero como eso no es tan cierto, es decir, es muy difícil que cada molécula de combustible encuentre su oxígeno para quemar en combustión completa, siempre se le agrega un exceso de aire. Se llama cantidad de aire real, L real.
Entonces este valor siempre es mayor que 1. Teóricamente puede llegarse a 1, teóricamente, pero no es así. Entonces siempre se le entrega la cantidad de aire real mayor que la teórica. La teórica sería la estequiométrica. Es decir, por cada tanto kilogramos de carbono, por cada tantos kilogramos de oxígeno, le tenemos que entregar la cantidad de kilogramos, por ejemplo, de oxígeno, para que estequiométricamente, químicamente, pueda quemar en combustión completa. No es tan así. Entonces siempre se le agrega más aire de lo estequiométrico. Se llama factor de dilución. Bien, muchachos, están al borde de la quiebra. Transmisión de calor. No sé si lo han visto en física, pero la transmisión está cargada, lo pueden leer después, qué sé yo, y hacer una síntesis. ¿Cómo me vuelvo acá, che? Esto hay que sacar. Y volvemos acá. Transmisión de calor. Yo se lo resumo en 2 patadas. Pueden aportar ustedes también, volver a... ¿A dónde andamos, che? Acá. Yo se lo resumo en 2 patadas. Conducción. Acá hay un apunte, creo, de transmisión de calor. Transmisión de calor. Ahí tiene un apuntecito. Yo se lo resumo porque vamos a los 2 ejercicios. Hay 3 mecanismos de transmisión de calor que estudia la física, la termodinámica, nosotros los técnicos. La conducción térmica, estamos hablando, ¿no es cierto? No conducción eléctrica. Es el calor que se transmite a través de un sólido. Punto. No vamos a entrar en matemática ni nada de eso, pero es para volverlo loco porque no se termina más esta materia. Eso lo tendrían que saber. La conducción térmica es la forma de transmitir el calor a través de un sólido. Hay formulerío de todo. La convección es la forma de transmisión de calor que usan los fluidos. ¿Qué es el fluido o los fluidos? Para que hablemos todo el mismo idioma. Meterse en la cabeza con fluido no es otra cosa que un líquido o un gas de la sustancia que sea. ¿Por qué le llaman fluido? Porque pueden fluir, desplazarse, moverse. Entonces, la transmisión del calor de los fluidos se hace con el transporte del gas, si es que estamos hablando de gas, o del líquido, si es que tenemos un fluido líquido. Es decir, el calor viaja con el fluido. Se llama convección. Y la radiación es el último mecanismo de transmisión de calor que no necesita medio específico para que se transporte el calor. El calor se transporta por ondas electromagnéticas. No necesita un medio físico para que se transmita. Ejemplo, aquí se le ocurre un ejemplo de radiación. Un caño caliente cuando... ¿Cómo? Un caño caliente cuando acercamos la mano sentimos el calor, más allá de que no se ve el fuego, nada, sino por la radiación. El radiador de los hoteles también, el radiador que ponen en las ventanas, abajo de las ventanas en los hoteles. Pero no se olviden que es una radiación entre comillas. ¿Por qué? Porque por medio está el aire. Claro, hay convección. Hay convección y hay radiación, están combinados. Pero, por ejemplo, salimos de la atmósfera en un viaje ideal camino al Sol
¿Qué hay cuando salimos después de la atmósfera en cuanto a medio, en cuanto a... No, ahí ya el vacío total. Así es, no hay nada. No hay una molécula de nada, hasta no sé cuántos miles de kilómetros, no hay nada, nada de nada en cuanto a medio físico. Y el calor del Sol hasta acá viaja a través de ningún medio físico, viaja por radiación. No necesita un medio para transportarse, se transporta a través de ondas electromagnéticas. El estudio, digamos, matemático y más amplio, es todo un tema de todo esto. Y en la realidad, no siempre el transporte del calor se hace por un solo medio. Muchas veces son en forma combinadas, sobre todo cuando tenemos convección y radiación. Por eso es interesante que ustedes lo lean, lo entiendan a esto que es transmisión del calor, porque van a encontrar calderas de convección. El ingeniero le va a meter pata dedicado a las calderas, ¿no? En explicarle a ustedes los mecanismos de transmisión de calor. Entonces, cuando él habla de calderas de convección, es porque la transmisión en el hogar se hace más bien por convección que por otro medio. Pero también a través de los caños, que son sólidos, va a haber conducción. Pero claro, si no, ¿cómo vamos a llegar con el calor al agua? Pero ya cuando el agua está tomando el calor del hogar para hacer su transformación y llegar a vapor, el calor ahí está viajando con el agua y el calor va por convección de nuevo. Y hay procesos combinados que, digamos, facilitan el estudio de la transmisión de calor. Vamos a tratar de ver rápidamente en los que nos quedan los puntos 9 y 10, que son dos problemitas sencillos, y dice identificar en el diagrama de Molière un punto cualquiera, correspondiente a vapor saturado seco y otro punto a un vapor sobrecalentado, ambos a 20 atá. Obtener de ese diagrama, estamos hablando, entalpía, entropía, título, volumen específico de cada uno de estos dos estados. Eso es fácil, muchachos, pero no se atemoricen porque es muy fácil. Vamos al diagrama de Molière. Y se pueden ayudar muy tranquilamente. ¿Dónde anda el diagrama de Molière? Acá está. Y se pueden ayudar tranquilamente con alguna de las tablas que tienen ahí. Para verificar, pues poner según diagrama de Molière, según tabla. Este diagrama creo que no tiene, ya he buscado otro por ahí, no tiene el volumen específico, creo, hay que buscarlo. Creo que no. Y si no, lo sacan de la tabla. ¿Cómo es esto? Si nos dice busque dos puntos a 20 atá, busquen por acá. ¿A dónde andaba? Acuérdense que estas que se tienden a parar, vamos a decirlo de alguna forma, son las presiones, y estas que tienden a acostarse son las temperaturas. Y habla a 20 atá. Busquen por acá. Ahí dice 30, sí. Esta es la curva de 20 atá. Y entonces se bajan por la curva y dicen, bueno, yo quiero un vapor sobrecalentado aquí. Bueno, ya ubican y lo marcan en el diagrama. O sea, lo bajan a este, lo imprimen, póngalo en el puntito rojo, acá, y lo ponen número 2, estado 2. Y estado 1 será el que en la misma 20 atá, vapor sobrecalentado está acá.
Entonces, ese será el estado 1 y aquel el estado 2. El estado 1 para vapor saturado seco y el 2 sobrecalentado a 20 hasta. Pero ustedes tienen, digamos, acá no van a tener opción, porque acá está 20 y acá está la curva y la intersección es única. Pero acá en el punto 2 ustedes pueden estar más arriba, más abajo, depende de dónde se le antoje, ubicarse con una determinada temperatura, porque la presión es la misma. ¿Y qué les pide? Bueno, del punto 1, por ejemplo, este era nosotros, entalpía, pum, tiran una horizontal, una reglita, dibujan con rojo, y acá, en la horizontal, que le da en la ordenada, algún valor estimado, viene a ser entre 650 y 700, 635, 640, 6, lo que usted dé, es un... Quieren mayor precisión y quieren comparar valores, se van a una tabla. Entonces dice, bueno, acá, ¿qué tengo? Tal temperatura, buscan la temperatura que le corresponde, para tal presión. Ajá. ¿Cuál es la entalpía que tengo de vapor saturado seco? Lo sacan a valor de la tabla y lo comparan con este. Esto es de mucha aproximación, pero es rápido. Lo otro también puede ser rápido, comparan valores. Y se van al otro punto 2, para esa misma presión, tienen una horizontal. También le piden entropía de ambos puntos, le piden volumen específico, título. Título van a hablar acá de este es título 1 y este ¿qué título? También debe ser 1 porque no hay nada de agua. Y el volumen específico, que uno no tiene este diagrama, se van a la tabla. Ahí sí lo van a encontrar el volumen específico, de acuerdo al estado de cada uno de los puntos. Vamos al punto 2. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? O sea, es para que ustedes entrenen manejando el diagrama. Hay chicos que vienen y ponen valores porque lo han recontra copiado al práctico y no me entregan el diagrama y no sé cómo lo han sacado. Entonces yo les pongo, vaya y busque el diagrama y haga lo que se le pide. Profe, disculpe, Sí. ¿podría repetir la parte del título? Y el título acá sobre la curva, la campana esta que les saben llamar, el título vale 1. Porque ahí es 1. Miren, acá está X igual a 1. Si ustedes se acuerdan, normalmente se le llama X al título. ¿Se acuerdan eso? ¿Así lo llamaban en termodinámica? Sí, profe. Sí, profesor. Algunos se acuerdan de algo. ¿Saben por qué tienen problemas con la termodinámica? Porque no sé si ustedes le exigen tener la aprobada termodinámica. ¿Cómo es el plan de correlativa? ¿Tienen que aprobar sí o sí termodinámica para hacer esta materia o la tienen que tener cursada nada más? Cursada nada más, dije. Ahí está el problema. Como ustedes la cursan, la entra por un oído y le sale por el otro. Cuando ustedes la rinden a la materia, ahí ya se le aferra, se le da un montón de conceptos. Acá vienen con los conceptos que lo han entendido, que no lo han entendido, que no lo han estudiado, que no lo han estudiado, que iba a clase, que no iba a clase, que tengo los apuntes y tan regular. Cambio, y eso siempre pasa así, cuando ustedes la rinden la materia, ahí adquieren un montón de conceptos. Y ahí es donde está la falluteada de estos conceptos. Bueno, poco repasando, hacen acá, este es 1 y este también va por sobrecalentado, título 1, porque no existe nada de agua. Vamos al problema 10, o al punto 10. En el diagrama de Molière, identificar un punto a 280 grados centígrados y 20 ATA. Buscan 280 grados, temperatura, ahí es temperatura, en grados centígrados, bla, bla, bla. ¿Dónde andará 200? Y a 20 ATA, la misma presión, y otro de una atmósfera, y 99 grados centígrados. 99, 100, si no lo encuentran 99, lo encuentran a 100, da lo mismo. Un grado no somos nada. Calcular el trabajo realizado cuando expande
isoentrópicamente, o sea, en teoría, para la misma entropía, o sea, van a tener dos estados, isoentrópicamente, o sea, en teoría es una vertical, del estado 1 al 2, para 1 kilogramo de vapor, expresarlo en kilocalorías, Joule, en kilográmetro, A es el equivalente térmico de trabajo, y ahí tienen las equivalencias. ¿Y qué tendrá que ver, por ejemplo, un kilográmetro con una kilocaloría? ¿No le resulta medio atípico ese tema? ¿Qué medimos en kilográmetro nosotros? Trabajo. Es una medida de trabajo, es una medida de trabajo, sí. Así es, normalmente es el trabajo. El trabajo es una forma de energía. Claro, por supuesto, sí. A eso va. Ajá. Y el calor. O sea, no es calor, pero sí es trabajo, digamos. Correcto, pero es una forma de energía. Se llama energía de movimiento, de desplazamiento. Sí, sí. Bien. Sí, como dice Prado, para obtener el calor hay que transformarla, digamos. Claro. Y a esto quiero llegar con esto. Ustedes tienen una cantidad de calor. ¿Se podrá transformar en trabajo? Sin duda, sí, seguro. Así es. Ejemplo. Bueno, la que usted estaba dando, la caldera, la caldera de un ingenio, por ejemplo. Bueno, está bien. Usted tiene calor en el hogar, está quemando un combustible. ¿Y a dónde lo ven al trabajo? Y bueno, a través del calor ese produce la circulación de un fluido. Y bueno, la energía... ¿Cómo va? La presión. Claro, el cambio de entalpía tiene que ver con lo que estamos hablando, pero yo estaba preguntándole un ejemplo práctico. Sí, o sea, usted calienta con el calor ese, calienta agua y eso genera que alguna turbina se ponga en movimiento. El vapor que sale de la caldera va a la turbina y ahí se transforma en movimiento. O va, por ejemplo, antes en los trenes, la máquina de vapor. El vapor llegaba y hacía mover un pistón y iba para acá, para allá y finalmente terminaba moviendo la rueda. Pero primero el trabajo tiene que ver con un desplazamiento lineal. Y entonces la equivalente entre calor y trabajo son estos números del ejemplo. Pero si ustedes tienen trabajo, ¿ustedes creen que se puede transformar el calor al revés? Sí, o sea, podría ser que a través claro, de algún trabajo pueda calentar, por ejemplo, un fluido. O sea, sí, además la fricción genera calor, bueno, sí. Ah, ese, ahí está. Claro. Es decir, en resumen, la energía se transforma, no se pierde. Si hablamos de una energía calórica, se puede transformar en trabajo. Si hablamos de trabajo, se puede transformar en calor. El típico ejemplo es los frenos, etcétera, etcétera, donde hay trabajo que se transforma en calor por fricción. La mayoría es así. Bueno, yo creo que con esto, como ven, puede llegar a ¿cómo se llama? A resolverlo, a expresar en una síntesis estos conceptos que de nuevo son repasos, ¿no? Repasos. ¿Qué nos dice acá? Su conexión es inestable. También está jodida internet por acá. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta?
La pregunta, ingeniero. Sí. Diga. A uno. Pregúntalo. A uno, hable. No, en el caso nuestro, digo, del trabajo eléctrico, bueno, sí se transforma en la ley de Joule, digamos, o sea, en calor también, en el calor en las líneas de tensión, en las líneas de transmisión. Sí, bueno, más bien ahí yo lo veo como que el calor se produce por, ¿cómo se llama? Por la resistencia del conductor, ¿no es cierto? El efecto Joule, la resistencia del conductor al paso de la corriente eléctrica. Es decir, es el efecto Joule que se llama. Pero no se olviden que el trabajo siempre está relacionado con el movimiento lineal. Es decir, esa energía es energía de desplazamiento lineal. Ese es el trabajo. Ahora después podemos transformar esa energía a una energía de giro también. Pero no nos vamos a meter. El concepto es. ¿Cómo? El concepto es que se te genera fuerza por distancia. Y de ahí Claro. toman las otras diversas. Claro. Bueno, el asunto es que ustedes relacionen este ejercicio, este problemita, con una transformación desde el calor hacia otro tipo de energía. En este caso, el equivalente térmico del calor, por ejemplo, ¿no? A, que le llaman un número 427, kilográmetro. Acá está, una kilocaloría es igual a 427 kilográmetros. Un joule es igual a 240 calorías y es igual a 0,24 kilocalorías. Esas son equivalencias que le van a ayudar a transformar de calor o de trabajo, porque el salto entálpico, como decía uno por ahí, es el que nos está dando el trabajo. Acuérdense que la entalpía es trabajo más variación de energía interna. En este caso, el salto entálpico, o sea, la diferencia de entalpía entre un estado y el otro, ese es el que se va a transformar en trabajo. ¿Sí? O sea que lo primero que hay que calcular es la diferencia de entalpía que hay entre un estado y otro, isoentrópicamente. Y si no, por ahí nomás. Bueno, nos vemos la próxima, muchachos. No se olviden que la próxima ya tienen que estar entregado el trabajo. Profe, una pregunta. ¿Usted tiene su número de teléfono o algo para que hagamos un grupo de la materia? No existe yo por teléfono. Cualquier cosa me mandan un correo digamos, dejan un mensaje acá en las páginas. O tengo, no me acuerdo la dirección, tiene un correo institucional nosotros ahí en la facultad. Me buscan por Francisco Hernández, qué sé yo. No le doy el teléfono, ¿sabes por qué, muchachos? Lo voy a decir de una. Le he dado el teléfono una vez y no se imaginan las imprudencias que tengo que soportar. Yo soy profesor de una secundaria también y ha aparecido entregarme una carpeta, un alumno, me ha casi lo mato, un sábado a las 12 de la noche en la casa. No sé cómo me localizó la casa, teléfono de acá, preguntado, no sé cómo, y de ahí me dije, ni teléfono, ni nada. Otro, mira, me hablaban a cualquier hora, a la madrugada. Yo ya, por la verdad que yo quiero dormir. Yo no sé cómo hacer para dormir en la cama y ellos no me dejan dormir. Y hablan a cualquier, en todo caso hay ingenuamente que él le da el número, él haga un grupo, en WhatsApp,